Y ahora establecemos este contacto que ya estábamos anunciando con el compatriota Fernando Isaac Gómez, de 28 años, que el año pasado, el 15 de septiembre del año pasado, según las informaciones, fue sometido a una cirugía de trasplante de cara que resultó sumamente exitosa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Te saludamos de Asunción, Paraguay. Tengo entendido que estás en Madrid. Sí, estoy en Madrid, sí, sí. Y a ver, contanos tu experiencia, Fernando. Esto ocurría el año pasado, cambió radicalmente tu vida por lo que pudimos leer. ¿Cómo te sentís? Y ahora estoy muy bien. Hace 2 años atrás, lo primero me operaron en Paraguay, ahí en Paraguay, en 2008. Te operaron de un tumor que tenías en las meninges. Tenía, sí, sí. Es en la Ajá. frente, no. Aquí yo he visto que ha dicho que es trasplante de la cara, pero es de hueso, de la mitad de la cabeza hasta la nariz. Ah, ya, perfecto. Una operación que por lo que podemos ver, así como estamos viéndote en estas imágenes, resultó sumamente exitosa. ¿De qué manera Sí, esto te cambió la vida, Fernando? y antes el tumor que yo tenía me crecía por el hueso, por mis huesos. Y provocaba una especie de Y malformación. sí, malformación, sí, sí. Malformación que hasta mi ojo casi me perjudicó. Es la base del cráneo, Fernando, ¿verdad? Estamos Sí, hablando de un trasplante de una base del cráneo, producto también, por supuesto, de un cadáver que pudo ser o pudo oficiar de donante. sí, 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 así mismo. Trasplantaron claro, de un muerto y solo el hueso. ¿Y vos viajaste a España para hacer esta operación o estás circunstancialmente allá y pudiste acceder a este procedimiento? No, no, a mí me operaron en Paraguay y después yo me vine después de 2 años y después empecé a trabajar un poco y luego me fui al hospital para que me chequeen otra vez y me han detectado otra vez que tengo un tumor otra vez. Después de la intervención que sufriste en Paraguay, no cambió tu cuadro clínico, volviste a consultar en España y allí tuviste que esperar que apareciera un donante, Fernando. No, no, a mí me operaron otra vez aquí en 2011. Ajá. Y después de 6 meses, me volvieron a detectar, o sea, me hicieron el estudio de la resonancia magnética y me volvió a aparecer el tumor. Entonces, ellos dijeron que el tumor es benigno, pero que crecía muy rápido. En 6 meses ya creció mucho, mucho ya. Y en ese tiempo, ¿qué hiciste? ¿Te mantuviste encerrado? ¿Cómo estaba Ah, tu vida? No, no, tampoco tanto así, pero me costaba más salir, digamos, ya no era el mismo porque tenía ya deformado ahí la frente, un bitoque ahí en mi frente y, y los ojos hinchados los dos lados. Vos Ahora, fuiste a España como la mayoría de los paraguayos a buscar trabajo. Sí, sí, como todo, sí. ahora, Fernando, estas primeras dos operaciones que tuviste, la que tuviste en Paraguay, a la que te sometiste en Paraguay y posteriormente en 2011 en España, esas operaciones no fueron trasplante como tal. No, no, en la primera en Paraguay me hicieron con acrílico, me volvieron a poner en vez de hueso un acrílico. Claro, te Y retiraron el aquí tumor. Y aquí, bueno, según me dijeron en la primera, en tu país te hicieron unas chapuzas. Oye, ya por ahí te dice, Ah, se hizo mal procedimiento según te dijeron en sí, sí, España. bueno, no es para decir malas cosas, pero que me pusieron mal el acrílico. Entonces, la única solución que te plantearon nuevamente con la reaparición de este tumor en 2014 fue, fue el trasplante. Y con esto se Es solucionaría el trasplante. problema del tumor. El tumor puede volver a crecer porque bueno, está entre la órbita de los ojos y me quitaron lo que podían, porque para no perjudicarme la vista,
y también el olfato, porque estaba entre la nariz también un poco. Claro, acá hay que entender que hubo dos procedimientos. El primero fue retirar el tumor que estaba provocando una malformación en tu rostro. Y Sí, posteriormente la corrección, digamos, de una cirugía estética que vino en este trasplante de cara, o por lo menos de la sí, frente, parte del rostro. sí, sí, de la frente, a partir de la nariz para arriba. Bueno, como vemos, eso resultó exitoso. Hoy, Fernando, ¿cuál es tu situación? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Vas a seguir en España? ¿Tenés trabajo? ¿Querés volver a Paraguay? ¿Cuáles son tus planes? Y ahora que estoy bien, me propongo buscar un trabajo, es a lo que vine también. Y tengo mi documento de aquí, ahora a buscar el trabajo y a cumplir lo que me propuse. Tengo entendido que estás casado, tenés una hija, ¿ellas están contigo? No, no, no estoy casado, pero Ah, no, tengo dos hijos. no estás casado. ¿Tu pareja está contigo en España? No, hace 22 días por ahí que se ha ido en Paraguay. ¿Y van a volver o vinieron No, circunstancialmente no, para no, las fiestas? ya se quedan también porque ya está muchos años aquí y se quiere ya quedar ya. Ah, perfecto. Bueno, estamos contentos contigo y esto de saber que estás bien y que la operación fue exitosa también nos llena de satisfacción. Y bueno, esperamos que puedas encontrar el trabajo que estás esperando, Fernando. Dale, pues, muchas gracias. Sos de Atirá, me indican también desde la Aspira, producción. la ciudad más limpia del país. Así mismo, embajador de Atirá, entonces también allí en España. Algo que quieras decir a tus familiares que eventualmente puedan estar viendo y a los paraguayos también. Y a mis familiares que estoy muy bien, que todo me ha salido bien, que estoy bien fuerte, fuerte. Y a los paraguayos, o sea, que tienen el mismo problema que yo, digamos, que luchen y que todo es posible. Y siempre confiar en Dios y la Virgen. Hay una última cuestión que pasé por alto y quisiera preguntarte. El tema del Sí. costo del tratamiento y del trasplante mismo, ¿tuviste que hacerte cargo vos? ¿Esto fue gratuito? ¿Cómo fue, Fernando? Hasta el momento me ha llegado un coste de 4.000 euros y eso hay que ver cómo lo pago después de trabajar, pero el coste del trasplante que me hicieron todavía no me ha llegado, pero según escuché hablándole a ellos, a los doctores, estaría por arriba de los 20.000 euros. Bueno, vos sabés que el paraguayo se caracteriza por ser solidario. ¿Habilitaste alguna cuenta para que la gente pueda colaborar contigo? No, no, no. Bueno, tendrías que empezar a ver esa posibilidad, Fernando. O bien, te deseamos lo mejor para que puedas encontrar un trabajo. Dale, pues muchas gracias. Ahí está, Fernando. Y...